Micrófono cerrado, profe. Ok, ahora sí, ¿me están escuchando? Muy buenas tardes. Mayor, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Les estaba comentando que acabé de terminar una clase con los chicos de Guaymaral y pues estaba ahí como recibiendo oxígeno porque pues siempre digamos, acumulativa la información. Hoy he estado todo el día haciendo clase, entonces pues ya llega un momento en la tarde en que estoy cansado, entonces espero que me comprendan y me excusen. Bueno, muchachos, dentro de la temática que venimos viendo en el día de ayer, terminamos el tema constitucional, ¿verdad? ¿O nos quedó faltando alguna cosita? Creo que nos falta estructura del Estado, si no estoy mal. Niños. Ayer vimos algo de estructura del Estado, pirámide de Kelsen, doctor, y lo que le faltaba por concluir del tema. Ok, entonces, estados de excepción, ya los vimos. No, estructura del Estado ya la vimos y estados de excepción. Ayer creo que terminábamos eso. Únicamente nos faltaba la última partecita del fuero del uniforme, que habla del artículo 216, 17, 18, 216, 17 y 18. Artículo 216 dice: el Estado tendrá para su defensa una fuerza pública. El 217 dice que la fuerza pública está integrada por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Y el 218, que es un artículo que ustedes deben tener supremamente presente para su concurso, dice que la Policía Nacional es una fuerza armada de naturaleza civil a cargo del Estado a través del Ministerio de Defensa, ¿cierto? Cuya finalidad primordial es salvaguardar vida, honra y bienes y preservar el orden interno del país. Hasta ahí era lo que habíamos hablado el día de ayer, ¿verdad? Luego también es un tema que fue la ley 1437, ayer, 1437, y hablamos de todas las modalidades del derecho de petición, porque recuerden que la ley 1437 fue modificada a través de la 1755 del año 2017 y estableció unas características importantísimas que deben tenerlas muy en cuenta para su concurso. Perdónenme, yo coloco aquí esto para poder que enfoquemos bien el tablero. Un apoyito acá para que enfoquemos el tablero. Listo. Ahora sí están viendo bien el tablero. Es que bien enfocadito. Vale, creo que ahí está bien según lo que yo miro en mi pantalla. Entonces, en la ley 1437, recuerden que estamos hablando del derecho de petición. 1755, resumen, el derecho de petición en grandes conclusiones. 4 o 5 datos que deben manejar ustedes para su concurso para el derecho de petición. Primer dato: por ningún motivo se rechaza un derecho de petición. Por ningún motivo se debe rechazar. Todos los derechos de petición se reciben aunque vengan incompletos o sean insuficientes. ¿Y cuál es la característica de ese derecho de petición? Que ya no se hace necesario invocar el artículo 3 de la Constitución Política de Colombia. Ya no es necesario invocarlo. Sencillamente cualquier escrito, cualquier comunicación que llegue a nuestras manos, en las que se solicita cualquier información, debemos asumirlo como derecho de petición. Y para eso se establecieron 3 plazos. Cuando el derecho de petición normal se debe demorar 15 días, cualquier derecho de petición, 15 días. Si el derecho de petición es sobre información o documentos, el tiempo se convierte en 10 días. Pero si el derecho de petición es sobre una consulta, el derecho de petición no se debe demorar sino 30 días. Perdón, 30 días. Tengan en cuenta 2 cosas, muchachos. Primero,
Estos plazos pueden variar de acuerdo a dos situaciones. La primera situación, que el derecho de petición venga incompleto. Si el derecho tiene características de estar incompleto o es confuso, es desorientado, no define exactamente qué hay que hacer, qué es lo que me dicen y me hablan, pero no me define exactamente. Entonces, cuando es incompleto, ¿qué es lo que sucede? La entidad, institución o autoridad a la que se le dirige, o también puede suceder que llegue a una entidad, institución o autoridad que no es la competente para resolver la solicitud. En esos dos casos, la entidad, institución o autoridad dispone, escuchen bien, dispone de 10 días para informarle al peticionario que la organice, la complete, la defina o se transfiere a la entidad que sí le complete la situación. Estos 10 días pueden ser prorrogables si hay, no, perdón, aquí no. Dispone de 10 días la entidad para entregar la información. La prórroga se da acá. La persona que recibe la información de completar la petición, de organizarla, de definirla, de direccionarla, dispone de 30 días. O sea, el peticionario dispone de 30 días para corregirla, para acomodarla o para direccionarla. Si al cabo de los 30 días no lo ha logrado hacer y necesita tiempo, puede prorrogar por 30 días más. Pero si se le cumplen estos 30 y no nos avisó antes del vencimiento, se asume que la persona desistió de la petición y un acto administrativo en donde se cancela. Ahora, si antes de que se le cumplan prorroga, entonces utiliza la prórroga por otros 30 días más, al cabo de los cuales o corrige, direcciona o acomoda, o sencillamente a los 30 días fenece, o sea, muere el derecho de petición. Ahora nos vamos para este otro lado. Cuando la petición llegó completa, viene bien direccionada, viene bien organizada, recuerden que ya no es necesario invocar el derecho de petición y recuerden que por ninguna forma se rechaza. Entonces, una petición, pero yo les quito esto acá, mira cómo diferente. La petición, si la petición, una petición normal, 15 días. Pero si la petición es de información o de documentos, se devuelve a 10 días. Aquí les voy a incluir una cosita, que si la petición es entre entidades, también es de ese mismo tiempo, entre entidades. Si la petición es entre las entidades del mismo estado, entonces 10 días también. Ahora bien, cuando vamos a contestar la petición, si esta petición normal, que se demora 15 días, vemos que no nos alcanza el tiempo, la podemos prorrogar hasta por el doble del tiempo, o sea, por otros 15 días. Si esta vemos que no alcanzamos a entregar y se necesita más tiempo para el informe o los documentos, podemos duplicar el tiempo. Es decir, se le informa a la persona que me voy a tomar más tiempo y puede ampliarse hasta por otros 10 días. Y se los anota. Y la consulta, lo mismo. Es decir, que tanto aquí, cuando la persona quiere acomodarla, como allá, cuando vamos a responder, puede prolongarse el tiempo. Otra cosita que deben tener en cuenta ustedes para los derechos de petición, muchachos, es lo que tiene que ver con las peticiones que deben ser respetuosas, las peticiones no pueden ser confusas. En esos casos se le devuelve, no se le devuelve, se le informa a la persona para que la corrija. ¿Qué más de claridad con el derecho de petición? Creo que sería hasta ahí. Existen por ley 1755 unos asuntos que son de carácter de reserva. Y para ustedes, por el fuero del uniforme, por el tema de inteligencia, quien define si es reserva es la misma Constitución Política en sus artículos 15, ¿cierto? Pues sus artículos en estructura del Estado, chicas, eso es como 115, 116, existe el carácter de reserva de la información por seguridad nacional.
por intimidad personal. También en los derechos sociales y económicos existe el secreto profesional. Acuérdense de eso. Pues en estos tres casos, la entidad, institución, autoridad puede responder la petición. Perdónenme. La entidad, institución o autoridad puede responder la petición con carácter de reserva. La persona puede volver a insistir, pero entonces quien define ya es un tribunal contencioso administrativo, si se le entrega el material producto de la reserva o no se le entrega. Lo último que hablamos, y es lo único que tocamos aquí de la ley 1437, en sus artículos 85 y 87, creo que son cuatro artículos nomás que tocamos de la 1437, que tiene que ver con las citaciones. Las citaciones y las notificaciones. Esto para su concurso, muchachos, esas dos cositas deben tenerlas muy bien en cuenta para su concurso. ¿Por qué? Porque todo acto administrativo que se genere en una entidad, institución o autoridad debe ser notificado, o cuando se trata de una información de carácter general, entonces debe ser publicado, como el caso de las leyes de la República, cuando sale una nueva ley, cuando sale un decreto, para que quede legalmente instituido y que quede legalmente establecido, se debe publicar esa información. Como último, las notificaciones son el sistema por el medio del cual todo el aparato estatal, todas las instituciones, entidades, autoridades, le informan a las personas de que están siendo notificadas sobre algún asunto. Como por ejemplo, una querella ante un inspector de policía, entonces el inspector entrega una notica en la que se le debe entregar a la persona en su lugar de residencia y decirle: usted está siendo notificada de que tiene una querella en la inspección tal, en la dirección tal y tal y tal, ¿cierto? Este tema de las notificaciones, ténganlo en cuenta para su concurso, porque allá hablan que las notificaciones deben ser o en su dirección, o en el teléfono, o por su correo electrónico, o cualquier medio idóneo por medio del cual la institución, entidad o autoridad le entrega a usted la información. Eso sucede muy seguidamente con el tema un ejemplito que siempre sucede y que la gente se descuida mucho con eso, el tema de los planes de celular. Cuando usted le dicen: le notificamos que tal y tal cosa, que su plan le vamos a aumentar más gigas, le vamos a quitar, le vamos a poner, y usted hace caso omiso a esas cosas. Por medio de ese mensaje de texto, a usted lo notificaron. Y si usted no se manifestó su inconformismo, sencillamente quedó notificado y entregado. A través, las notificaciones pueden ser por cualquier medio idóneo. Y en caso de que no exista un teléfono, de que no exista una dirección, de que no haya un correo electrónico o desconozcamos totalmente, entonces la notificación se hace a través de una cosa que se llaman edictos. Edictos. Y los edictos es fijar un aviso en un radio, en una emisora, perdón, no en un radio, una emisora de amplia circulación, en un diario de circulación nacional, y una valla, una pancarta en el sitio donde se está realizando el proceso. Esto sucede mucho, estas citaciones, estas notificaciones, cuando los juicios de sucesión, cuando los embargos judiciales y todos estos temas, que se coloca un letrero grandísimo porque se desconocen las personas y se fijan a través de edictos. El Estado colombiano considera que a través de esas situaciones se le puede entregar notificación a la persona y se pueden notificar y citar a quienes intervengan, en cualquier actividad administrativa. ¿Pregunta hasta ahí? Profe, tengo una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, señor, dígame. Profe, con respecto a los 10 días que tienen las entidades para notificar sobre algo incompleto, las respuestas que no se generan correctamente, ¿son los 10 días después de los 15 días? Es decir, por ejemplo, un derecho de petición son 15 días para responder. ¿No se puede pasar de esos 15 días y después los 10 días? No.
Los 10 días están incluidos dentro de estos 15 días. Es decir, te presentan un derecho de petición solicitando documentos, ¿cierto? Pero viene incompleto. No tenemos dirección, no tenemos algún dato, viene incompleto el derecho de petición. Entonces, este tiempo queda suspendido. Estos 10 días quedan, o estos 15 días quedan suspendidos ahí. Y empiezan a correr 10 días para que la persona notifique, para que la entidad, institución, autoridad le notifique a ese ciudadano que su derecho a petición quedó incompleto. Tan pronto se le informa, entonces, y el ciudadano hace la corrección acá, estos tiempos que también pueden ser prorrogables, tan pronto el ciudadano vuelve y lo corrige, vuelve a retomarse el tiempo acá. Queda una cosa que jurídicamente se conoce como el statu quo, o estarse quieto, o es pausado el tiempo, deja de transcurrir el tiempo. Entonces, los 15 días arrancan en el momento en que la persona presenta la petición. Pero si hay un error, se suspende este tiempo, estos 3 tiempos, y empiezan a correr estos 10 días, al cabo de los cuales la entidad, institución, autoridad debe notificarle a la persona que le llegó incompleta, que le faltan documentos, que no es clara, que viene diferenciada la petición. Y el tiempo está suspendido acá. Cuando el ciudadano la corrige, entrega la documentación, la corrige o la arregla, vuelven y se toman estos tiempos. ¿Listo? Ashley. Listo, profe. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. ¿Alguna Profe, otra pregunta? Señor. Para claridad, todos los días que su merced está hablando son días hábiles, ¿correcto? No, señor. No, señor. La ley 1755 dice 15 días después de haber sido recibida la notificación. Ahí no habla de días hábiles ni habla de días calendarios. Ok, Doc, entonces estamos hablando de que son días corridos. Días corridos, perfecto. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Entonces, vamos a ver otro temita, muchachos. Vamos a hablar código de infancia y adolescencia. Rapiditico para evacuarlo. Yo creo que lo alcanzamos a evacuar en un momentico, o si no, por lo menos avanzamos el día de hoy. Ley 1098. Proviene del mandato constitucional que dice que los niños, niñas y adolescentes tienen un interés superior, es decir, que los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás. Y además de eso, que son sujetos de especial protección. Recuerden esas dos palabritas, especial protección. Derechos sociales y económicos. ¿Listo? En base a eso, tenemos que tener en cuenta que a los muchachos se les da un tratamiento preferencial. Lo primero que deben tener en cuenta ustedes para su concurso y para enmarcarlo dentro de su concurso es cómo está integrado en Colombia el sistema de bienestar familiar. En Colombia existe todo un sistema de bienestar familiar y deben tener en cuenta varias instituciones. La primera institución que tienen que tener en cuenta en este proceso se llama el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o ICBF, ¿cierto? Y el ICBF, dentro de todos esos, el Sistema Colombiano de Bienestar Familiar, una partecita la ocupa la Policía Nacional. O sea que la policía hace parte integral del sistema de bienestar familiar. Pero tengan en cuenta, dice, es la Policía Nacional, para que lo desglosen bien en su concurso. La Policía Nacional hace parte integral del sistema de bienestar familiar. Y en ese sentido, la Policía Nacional tiene una misión especial en ese sistema de bienestar familiar. ¿Cuál es? La de garantizar la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Tengan en cuenta que casi siempre les aparece esta sigla, NNA. Eso significa niños, niñas y adolescentes. Entonces, cuando le diga yo o cualquier persona los NNA, estoy hablando de niños, niñas, adolescentes.
Entonces, ¿cuál es la misión que tiene la policía en esa integralidad a la que pertenece el sistema de bienestar familiar? La protección y la garantía integral o garantizar la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes en el marco de las competencias y funciones que le asigna la ley. Recuerden lo que les dije antes, desde el mandato constitucional que dice que los niños son sujetos de especial protección y que los derechos de los niños están por encima de los demás. En ese sentido, la Policía Nacional desglosó dentro de su estructura una información, no una información, perdóneme, un grupo especializado que se llama Policía de Infancia y Adolescencia. ¿Vale? Y al desplegar ese grupo especial o al tener dentro de su estructura organizacional la policía, pero miren para que lo vean en su parte integral del bienestar familiar es la Policía Nacional. Y para cumplir con ese mandato, dentro de su estructura se creó la Policía de Infancia y Adolescencia. ¿Qué características tiene la Policía de Infancia y Adolescencia? Voy a explicarles 2 o 3 cositas para que lo manejen ahí para su concurso. Los niños, las niñas y los adolescentes se clasifican de acuerdo a los rangos de edad. De acuerdo a los rangos de edad, se clasifican en este Estado-nación. Entonces yo trazo una línea aquí para que la entendamos desde 0 hasta los 18 años. Pero manejen bien la circunstancia numérica. Cuando estábamos por allá en el colegio, conocíamos los números negativos y los positivos. En esto juega un papel importantísimo esos números. ¿Por qué? Porque se considera que después, un niño recién nacido, 0 años, ¿cierto? Hasta el rango de edad de 12 años se considera NN, o sea, niño o niña. Pero menos 12 años, más 12 años, o sea, la línea del tiempo se divide en los 12 años, más 12 años y menos 18 se considera adolescente. Perdón, adolescente. Entonces, menores de 12, niño, niña. Mayor de 12, adolescente. Y hay otra clasificación que deben tenerla ustedes en cuenta ahí. Desde aquí hasta aquí se considera menor. Menos 18, ¿no? Menos 18 y arrancando de 0. Y hay otro tema que ustedes deben tener en cuenta en su rango de edad, que son los 14 años. Aquí. Los 14 años. El niño, niña, adolescente, porque ya pasó de esta línea, ¿sí miran? Niño, niña, adolescente, que infrinja la norma, se considera que es inimputable, o sea, no tiene ningún tipo de responsabilidad penal. Penal. De aquí para acá, en esta línea de tiempo. Inimputable. Es decir, que no se le pueden imputar responsabilidades penales. Pero cuando el pelado está en el rango entre más de 14, o sea, de aquí a menor de 18, ahí se convierte en imputable. Eso saben ustedes más que yo, imputable. De qué es imputabilidad y qué es inimputabilidad. Estos rangos de edad, muchachos, quiero que los tengan bien en cuenta. Porque además de eso, existe, antes de esto, para su código de infancia y adolescencia, un rango de edad que va entre los 0 y los 5 años. Aquí. Le borro aquí, le borro acá. Vimos que es niño o niña. Pero si el pelado está entre el rango de los 5 años, ¿cierto? Y regresa a esta edad, se conoce como primera infancia. Los rangos de edad, muchachos, estos que les acabo de escribir ahí, son importantes para el tema de conceptuar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque una cosa es un menor, usted le hablan de un menor, entonces quiere decir que el pelado está entre el rango de 0 a menos 18. Pero si a usted le dicen que es un niño, niña, entonces está entre los 0 a los 12 años. Si le dicen que es un adolescente, entonces está de los 12 a los 18, para que lo clasifiquen a la hora de escoger su respuesta ya en el concurso. Ahora, si le dicen primera infancia, entonces el pelado tiene entre 0
y 5 años. Si le dicen que el pelado es inimputable, entonces el pelado está entre 0 y 14 años. Pero si le dicen que es imputable, entonces el pelado está entre los 14 y los 18 años. Pregunta hasta ahí. Profe, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Profe, eso se habla, bueno, ya de y cuando es ahí de 5 a 12 años, ahí vendría siendo segunda infancia, o cómo se catalogaría ahí en No, solo está clasificado de 0 a 5 como primera infancia. Si sigue de 5, pues se vuelve niño o niña. Sigue siendo niño o niña. Ok, señor, muchas gracias. O sigue siendo menor, como lo quieras llamar. Dime. Muchas gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces ahora vamos a hablar textualmente de cuál es la responsabilidad de la policía. En este caso ya estamos hablando de la Policía Nacional. Mire cómo es la cosa. Quien tiene la especialidad es infancia y adolescencia, pero toda la Policía Nacional tiene un interés sobre los niños, niñas y adolescentes. Ya podemos decir, es que eso es problema de infancia y adolescencia, yo no me meto. No, señor. La Policía Nacional tiene la responsabilidad general. Entonces dice, ¿cuáles son los artículos? Acuérdense que ustedes para su concurso en este tema de infancia y adolescencia, Código de Infancia y Adolescencia, arrancan desde el artículo 88. Entonces, las funciones de la policía están establecidas en el artículo 89. ¿Y qué dice el artículo 89 en ese sentido del Código de Infancia y Adolescencia? ¿Cuáles son las funciones que tiene la Policía Nacional frente a su deber misional, a su función policial para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Dice, primero, cumplir y hacer cumplir las normas y decisiones que impartan los organismos del Estado. Es decir, toda la institucionalidad, lo que hable de menores de edad, la policía está obligada a hacer cumplir y que se cumplan ese mandato. Segundo, dice, diseñar y ejecutar programas y campañas de educación preventiva, garantía y restablecimiento de los derechos en todo el territorio nacional. Tercero, adelantar labores de vigilancia y control en los lugares de recreación y deporte y demás espacios públicos en donde habitualmente concurran los niños, niñas y adolescentes y a la entrada de los establecimientos educativos de su jurisdicción. Es decir, obviamente si queremos cuidar niños, pues toca estar donde están los niños y estar vigilantes que no les estén afectando sus derechos y libertades. Luego dice, adelantar labores de vigilancia a fin de controlar e impedir el ingreso de los niños y las niñas adolescentes a los lugares de diversión destinados al consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos y hacer cumplir la prohibición de venta de estos productos. Luego, adelantar labores de vigilancia a fin de controlar el ingreso de los niños, niñas y adolescentes a lugares en donde puedan estar expuestos a la pornografía infantil, a los videojuegos. Este número 14 juega para los videojuegos también. Menores de 14 no pueden. Mayores de 14 hasta los menos 18 pueden. Tener acceso a información a través de Internet, en las salas de cine, salas de Internet, en donde puedan estar receptuando información de pornografía o información indebida para su edad. Poder estar a la amenaza de cualquier situación anómala en contra de ellos. Estar vigilantes que no tengan cercanía o que puedan ingresar o ir a sitios donde se les permitan juegos pirotécnicos, donde se puedan estar expuestos a su inseguridad o donde puedan estar expuestos al consumo de bebidas embriagantes o al consumo de sustancias psicoactivas. En ese caso, la policía como tal debe estar pendiente y brindar apoyo a las autoridades judiciales, a los defensores y a los comisarios de familia, a los personeros municipales e inspectores de policía de las acciones de policía y protección para los niños, niñas y adolescentes y de su familia. Además de eso, es obligación de la Policía Nacional prestarles apoyo a las entidades e instituciones del Estado cuando necesitan ser trasladados los niños, que sea necesario llevarlos o a hogares de paso o a un lugar de detención privativa de su libertad o algún traslado para protección, ¿cierto? Claro que siempre debe estar determinado que esos programas de atención especializadas debe haber sido emitida una orden de autoridad competente para poder hacer ese proceso.
Además, es obligación de los centros de atención especializada recibir a todos los niños, niñas y adolescentes que sean trasladados por la policía, ¿vale? Además de eso, la policía está obligada a apoyar el departamento. Mire que aquí hay una cosa bien curiosa, porque esto ya no existe, pero la ley 1098 no ha sido modificada. Tengan en cuenta eso, porque para el código todavía existe, en la realidad no existe, pero el código no ha sido modificado en ese aspecto. Es decir, apoyar al Departamento Administrativo de Seguridad DAS y demás autoridades competentes en la vigilancia permanente del tránsito de niños, niñas y adolescentes en el transporte terrestre, aéreo y marítimo. Es decir, el control y vigilancia de los muchachos, del tráfico de niños, niñas y adolescentes en los terminales aéreos por aquello del secuestro, del tráfico de personas y todo eso usted. Adelantar acciones para la detección de niños, niñas y adolescentes que realicen trabajos prohibidos o cualquiera de las peores formas de trabajo infantil o que estén en situación de explotación y riesgo y denunciar el hecho ante la autoridad competente. Asimismo, tienen que recibir las quejas y denuncias de la ciudadanía sobre amenazas o vulneraciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y actuar de forma inmediata para garantizarle y restablecerle sus derechos. También, como les decía antes, la policía está obligada a prestar la logística y el recurso humano necesario para el traslado a donde haya lugar que el niño, niña o adolescente infractor, a través de la ley penal, cuando así lo disponga la autoridad judicial administrativa, en cumplimiento de este numeral, no excluye la responsabilidad de las entidades territoriales. Es decir, que es una obligación colaborar, pero las entidades territoriales, como decíamos, en Colombia existen departamentos, distritos, municipios, están obligados también a hacer ese proceso. No es que le descarguen la responsabilidad total a la policía. Bueno, como siguiente, hay una potestad que es especial de los señores comandantes de estación, de acuerdo al Código de Policía, que me parece importante resaltar, y es que los comandantes de estación, de acuerdo a su competencia territorial, es decir, de acuerdo a su territorialidad, pueden ordenar el cierre temporal de establecimientos abiertos al público de acuerdo con los procedimientos señalados en el Código Nacional de Policía, Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. De acuerdo al Código de Seguridad y Convivencia, los comandantes de estación pueden hacer el cierre de establecimientos públicos de manera temporal hasta que lo defina el inspector de policía cuando se encuentren dentro de esos establecimientos menores de edad, me refiero, personas menores de edad expuestas a alguno de los riesgos que enumerábamos anteriormente. Aquí vamos a hablar de la Policía de Infancia y Adolescencia. Es obligación de la Policía Nacional formar esas personas en infancia y adolescencia y tienen unas características especiales. ¿Cuáles son? La Dirección General de la Policía Nacional tiene que crear o debió crear e integrar al programa académico en las escuelas de formación de policía, en las áreas administrativas, en las salas de audiencias y en las oficinas de atención al ciudadano, informar, crear y programar, tener en cuenta las aptitudes de la policía de infancia y adolescencia. Es decir, deben tener personas con conocimiento, con capacitación y con la idoneidad en conocimientos policiales de infancia y adolescencia. Además de eso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene que organizar o debe organizar cursos necesarios en coordinación con la Policía de Infancia y Adolescencia, en coordinación con las administraciones municipales, en coordinación con la Dirección de Protección, de la Dirección Nacional de Escuelas y la Subdirección General. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar debe organizar cursos, capacitaciones para que todas estas personas que pertenecen a la Policía de Infancia y Adolescencia o que hacen parte de esa estructura organizacional se estén capacitando y estén permanentemente actualizándose sus conocimientos en cuanto a infancia y adolescencia. Ahora vamos a hablar de cómo está organizada la Policía de Infancia y Adolescencia. La Policía de Infancia y Adolescencia depende jerárquicamente del director general de la Policía Nacional. Y este, a su vez, va a definir la estructura de la Policía de Infancia y Adolescencia.
que en todo caso tiene que tener un encargado que dependerá directamente de la Dirección de Protección y Servicios Especiales. Es decir, la Policía de Infancia y Adolescencia es, perdón, es resorte directo del señor subdirector y el señor director debe establecer esa competencia. ¿Cómo es? Que la Policía de Infancia y Adolescencia dependa de la Dirección de Protección y la Dirección de Servicios Especiales, pero tenga un contacto directo con el señor subdirector general de la policía para los asuntos que les atañen. Luego, las condiciones o las calidades que debe tener un policía de infancia y adolescencia en cualquiera de su jerarquía. Primero, dice, las calidades de la policía de infancia y adolescencia. El personal de policía de infancia y adolescencia deberá tener estudios profesionales en áreas relacionadas con las ciencias humanas y sociales. Y además debe tener formación y capacitación en derechos humanos y en legislación de la infancia y la adolescencia, en procedimientos de atención y en otras materias que permitan la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Es decir, que el personal que integra la Policía de Infancia y Adolescencia debe tener una idoneidad en cuanto a la humanística para poder desarrollar esos procesos en los que se ven inmersos los niños, niñas y adolescentes. Ahora, una característica especial que tiene la Policía Nacional en ese aspecto, con su dirección o con sus profesionales de infancia y adolescencia, dice, salvo circunstancias excepcionales determinadas por la Dirección General de la Policía, los miembros de la Policía de Infancia y Adolescencia que hayan sido seleccionados y capacitados en la especialidad no podrán ser destinados a actividades diferentes a las señaladas en el presente código. Es decir, se dedican a los pelados en tiempo completo. También vamos a hablar del control disciplinario en ese aspecto que está en el artículo 93 del Código de Infancia. Dice, sin perjuicio de la competencia preferente de la Procuraduría General de la Nación, tengan en cuenta eso, que el ente, digamos, por orden jerárquico, el máximo ente que indaga, investiga y sanciona disciplinariamente en Colombia a los servidores públicos es la Procuraduría General de la Nación. Pero existe dentro de esa jerarquía, si se puede hacer las actuaciones disciplinarias a través de ley 1015, ley de 470, la actuación disciplinaria, entonces también se lo permite. Por eso dice, sin perjuicio de la competencia preferente de la Procuraduría General de la Nación, consagrada en el artículo 277, la Constitución Política y de las acciones penales a que haya lugar, quien se encargará de adelantar los procesos disciplinarios relacionados con infracciones a las disposiciones de este código cometidas por miembros de la Policía Nacional, en su primer orden son a la Policía de Infancia y Adolescencia, a la Inspección General de la Policía Nacional, a la Oficina de Control Interno de cada jurisdicción y a la Dirección de Protección. Esas cuatro estructuras dentro de la policía son los encargados de adelantar procesos disciplinarios cuando se cometen faltas en contra de los niños, niñas y adolescentes. ¿Vale? Hasta ahí. Viene aquí en el artículo 94, deben resaltarlo para su concurso, por favor, muchachos, tomen nota. En el artículo 94 de este código dice que por ningún motivo se puede esposar a un niño, niña o adolescente. Y por ningún motivo se le puede encañonar, es decir, y mostrarle el arma para reprimirlo o para, ¿cómo se llama en el léxico de ustedes? Puchica, se me olvida la palabra. Para convencerlo, para reducirlo, gracias, esa sí es la palabra. Para poderlo reducir, por ningún motivo se puede ni esposar ni se puede encañonar, muchachos. Ténganlo en cuenta para su concurso. Pero como toda norma tiene su excepción, dice que la única forma que se puede hacer es cuando esté en peligro la integridad física del uniformado o cuando el menor esté en un exaltado grado, en un grado grandísimo de exaltación o de perturbación. ¿Listos? Tengan en cuenta eso. También hablamos del allanamiento y rescate, que fue el allanamiento y rescate es cuando tenemos información veraz, objetiva, precisa, concisa, clara, de que un menor, ¿cierto?, está siendo vulnerado o afectado. Entonces,
Miren la jerarquía, voy a borrarles acá. Miren la jerarquía porque ese es algo que deben tener muy claro para su concurso, muchachos. Cuando la policía tiene ese conocimiento, entonces se organiza una cosa que se llama el rescate. El allanamiento y rescate debe ser siempre el defensor o el comisario de familia quien lo diseñe, lo organice y lo realice. A menos que esté en riesgo la vida del niño, podemos actuar. Pero mientras no sea tan riesgoso, quien debe organizarlo es el señor comisario de familia o el defensor de familia. Cuando ellos tienen que se está en situación de peligro que comprometa su vida o la integridad o su integridad personal, entonces el señor comisario o el señor defensor de familia organiza el rescate si se considera que el allanamiento se debe realizar y que ese niño, niña o adolescente se encuentre siempre y cuando le sea negado al señor comisario o al señor inspector, el señor comisario o el señor defensor de familia que le sea negado el ingreso, es obligación de la fuerza pública prestarle el apoyo para que para ello solicite y de lo ocurrido la diligencia se deberá llevar un acta. Es decir, es de la única forma que podemos hacerlo. ¿Vale? Eso está consagrado en una sentencia del Consejo de Estado, la sentencia 256 del año 2008, que dice que en el entendido de que previamente el defensor o el comisario de familia deberá en una decisión escrita valorar las pruebas que demuestren que se reúnen en cada caso los requisitos para proceder al allanamiento con la finalidad exclusiva de efectuar el rescate y proteger al menor y restablecerle sus derechos. ¿Vale? También tenemos un tema que es curioso y es para su concurso, el tema de la autorización para trabajo. Los menores se les divide por rangos de edades para poder trabajar. El primer rango de edad arranca entre los 15 y los 17 años. O sea, un menor que trabaja, que quiera trabajar para que le concedan el permiso, tiene que tener 15 cumplidos y hasta los 17 es un rango. Otro rango de menores es el que va de 17 al menos 18 años, obviamente, ¿no? Y otro rango es para niñas entre 15 y 18, pero que están en estado de embarazo. Esas son las tres formas para permitirle a un menor que trabaje. Les voy a decir, el menor entre 15 y 17 años solo puede trabajar 6 horas diarias, máximo puede trabajar 30 horas a la semana y máximo puede trabajar hasta las 18 horas o 6 de la tarde, como lo quieran llamar ustedes, ¿cierto? Ahora, un menor entre 17 y 18 años puede trabajar 8 horas diarias, puede trabajar hasta 40 horas a la semana y puede hacerlo hasta las 20 horas u 8 de la noche, como lo quieran manejar. Ahora bien, la condición especial, el rango de edad para las niñas es exactamente este. Pero cuando estamos una niña está en estado de embarazo y requiere permiso para trabajar, entonces cuando entra al séptimo mes de gestación, la niña solo puede trabajar máximo 4 horas diarias, ¿cierto? Y no le pueden desmejorar su condición salarial. Y esto es obligatorio hasta que termine su periodo de lactancia. ¿Listos? Entonces, si es la niña menor de 15 a 17, trabaja 6, 30, 18. Niña, niño, 17, 18, 8 horas, 40 hasta las 8 de la noche. Pero si es una niña, puede estar en cualquiera de los dos rangos y entra en periodo de gestación, cuando cumple el séptimo mes hasta terminar el periodo de lactancia, solo está obligada a trabajar durante 4 horas diarias. Preguntas hasta ahí, niños. Por favor, preguntas.
preguntas? Profe, buenas tardes. Buenas, cuénteme. Doctor, buenas tardes. ¿Quién es quién autoriza para que los menores laboren, tengan el permiso para Listo. trabajar? Listo. Doctor, buenas tardes. Señor. Los adolescentes tienen derecho a la remuneración económica. No le entendí la pregunta. Por favor, ¿me la repiten? Por favor, ¿me repite la pregunta? Profe, lo que alcancé a escuchar ahí, la remuneración de ellos va dependiendo del salario o no se puede pasar ok. de cuánto salario. Ok, ya les explico. Entonces, la primera que me dijeron, dice, le corresponde al inspector de trabajo expedir por escrito y con los requisitos de ley la autorización para que el adolescente pueda trabajar, ¿cierto? Esa solicitud la hacen los papás, ¿cierto? O el respectivo representante legal o el defensor de familia. Les voy a decir por qué. El papá, pues obviamente es su papá. El representante legal es porque el menor ya fue adoptado. O el defensor de familia es porque el pelado todavía está aquí en el bienestar familiar, nunca lo adoptaron, entonces su representante legal es el señor defensor de familia. Ahora, quienes piden la orden para trabajar, él es el inspector de trabajo. Profe, pero si en esta... audio. No, yo tengo audio. Ya, sí, señor. Ok, ¿me escuchó todo? Le repito. Sí, señor. Bueno, entonces, señor. Sí la escuchamos, doctor, sí la escuchamos. Ok, listo. Entonces, quienes piden permiso es el señor inspector de trabajo. A solicitud de los papás, del representante legal o del defensor de familia cuando el pelado no ha salido todavía al bienestar. Ahora, si en ese pueblo o localidad no existe el inspector de trabajo, quien debe autorizarlo es el comisario de familia. Y si el comisario no está, entonces le toca al señor alcalde. ¿Vale? Establecer esa situación. Lo siguiente, esta solicitud de trabajo se debe tramitar conjuntamente entre el señor empleador y el señor empleado. Y la única, digamos, tiene varias condiciones para que se le permita que cumpla con los requisitos de ley, que se le permita seguir estudiando y sobre todo que el trabajo no ponga en riesgo la integridad del pelado, ¿cierto? Ahora, el pelado debe entregar su certificado de escolaridad y de esa forma puede seguir sus estudios. Lo siguiente, el contrato de trabajo se puede pactar es decir, el empleador está obligado, pero nunca puede pagar menos del salario mínimo. Nunca puede pagar menos del salario mínimo. Es decir, la condición básica es que por regla general tiene que pagar el mínimo. 870,000 pesos hasta este año, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Profe, buenas tardes. Una inquietud. Bueno, De 12 a 15 años no puede laborar. no, señor. Menores de 15 no. Listo, muchas gracias. 15 cumplidos hacia adelante, hasta menos 18. Porque cuando ya cumpla 18 ya no necesita permiso para trabajar, ya adquiere derechos sociales, económicos y políticos, ya es ciudadano. ¿Listos? Ahora, existe también una prohibición para realizar trabajos peligrosos y nocivos que está enmarcado dentro de el Código de Infancia y Adolescencia. Ustedes tienen 5 minuticos, ¿le hacemos 5 minuticos más o debemos cancelar? Sí, siga, por favor.
Bueno, no, profe. ¿Seguimos o paramos, como dice la fiesta? No, hoy, Dele, profe, dele, que está bueno. lo que diga No, el porque profe. pues no sé, creo que tienen otras clases y entonces pues me da pena interrumpir al otro docente. No, profe. Hoy no, Sigamos. Hágale, profe. Señor. Hágale. Sigamos hasta las 20. Uy, quieto, no, yo a las 6 tengo un compromiso con mis chinitos. Hágale, profe, hágale. Esos chinos No, tienen profe, puede matemática continuar, pura no hay y problema. aplicada no hoy. tenemos clase con otro docente. Puede continuar, doctor. Bueno, listo. Entonces voy a robármele 5 minuticos para redondear acá. Hay una situación que deben tener en cuenta. Hay una situación que deben tener en cuenta ustedes muy clara, bien definida, muchachos, para su concurso. En Colombia, de acuerdo al Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, perdón, de seguridad, del Código de Infancia y Adolescencia, existe una cosa que a ustedes les preguntan bastante, que es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Esto, muchachos, es un jueguito bien chévere. Y es porque es una entidad multidisciplinaria, es decir, no solamente le compete. Primero, la policía judicial en el sistema de responsabilidad penal tiene una jerarquía, es decir, en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, quien tiene la potestad indagación, investigación como policía judicial es la policía de infancia. Miren cómo es el juego, de infancia y adolescencia. Eso saben ustedes, porque ustedes son judiciales. Estos manes, los de infancia y adolescencia que tengan conocimientos de judicial, son la primera línea, es decir, ellos son los mandados a hacer la indagación e investigación. Si no están estos muchachos, entonces le compete a la policía judicial, pero con conocimientos en infancia y adolescencia. ¿Vale? Eso como primera medida para que lo tengan en cuenta. Ahora, existe un cuerpo técnico de investigación que pertenece al sistema de responsabilidad penal, ¿cierto? Además de eso, la Fiscalía General de la Nación obviamente tiene que hacer su articulación en los dos temas. ¿Qué es lo que pasa? Existe un defensor de familia en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes que ustedes deben tenerlo muy presente en su concurso. Mientras el infractor sea un menor, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes indica que el defensor de familia tiene que estar permanentemente al lado del menor para apoyarlo, digamos, no apoyarlo en el sentido de permitirle, sino apoyarlo es de estar velando porque se le respeten absolutamente todos sus derechos a ese menor. Luego hay que tener en cuenta que las audiencias en donde está involucrado un infante, un adolescente, ese sistema de responsabilidad penal establece que los jueces de control de garantía y los jueces de conocimientos, si consideran que se está afectando psicológicamente el menor, pueden desocupar, dejan de ser públicas las audiencias. También deben tener en cuenta que todo el sistema de responsabilidad penal, cuando se trata de un niño, es de carácter especializado, es decir, no es el mismo juez, no es el mismo fiscal, no es el mismo abogado, tienen que ser todas personas con idoneidad en conocimientos de infancia y adolescencia. El tema de la presunción de la edad de los chinos, también téngalo en cuenta para su concurso. Cuando exista duda del pelado, siempre hay que darle el beneficio de la edad inferior. Es decir, perdone, en ese sentido, es decir, presunción de edad inferior todo el tiempo. Ahora, recuerden lo que les decía antes. Los menores de 14 años que hayan sido infractores son inimputables. Los mayores de 14 ya se vuelven imputables. Las penas para los menores de edad son de carácter especial. Nunca se le pueden registrar antecedentes. Al pelado no le registran antecedentes. Es decir, en su circular de antecedentes penales, si los delitos los cometió siendo menor de edad, no le deben aparecer. Más, sin embargo, las entidades del Estado deben conservar esa información para establecer el historial, el agravante de esos pelados. ¿Qué más? La privación de la libertad de los niños, niñas y adolescentes se hace en establecimientos especializados y netamente con fines educativos. Allá al chino vas a estudiar.
Otra cosa que deben tener en cuenta en la excepcionalidad de la privación de la libertad, mandato constitucional. Si en el sitio donde se va a privar de la libertad al menor no existe un instituto con esas características de especialidad, el juez determina preferiblemente enviarlo para su casa. Otra situación que deben tener en cuenta para su concurso, los menores de edad no se les, no son, ¿cómo es que llamo? No se les restringe la libertad. Ellos van a terminar sus estudios. Lo siguiente, esos pelados que se les priva la libertad, ¿qué es la otra cosa? Que deben estar siempre separados de los adultos. Y cuando el pelado lleva su pena y cumple los 18, continúa en el mismo sitio, no lo mandan para una cárcel normal, sino que continúa en el mismo sitio, siempre separados de los menores. Creo que hasta ahí, muchachos, sistema de responsabilidad penal. Habla de la competencia de los jueces. Preguntas, niños. Doctor, en algún momento cuando el infante hace algún delito, ¿no le queda alguna anotación judicial? ¿No le queda como registro como un delito, sino como una anotación? No, vuelvo y le repito, él no registra antecedentes, se tiene en cuenta el dato por si siendo ya adulto comete, entonces se le hace un agravante porque tiene un historial, pero en su registro de antecedentes penales no le puede aparecer absolutamente nada, si el delito lo cometió siendo menor de edad. Gracias. Ok. ¿Más preguntas? Profe, una consultica. En un municipio donde no estén los jueces o los fiscales para menores, los que están preparados, ¿se puede delegar un fiscal o un juez que no tengan la especialización con menores? Sí, señor, sí se puede. Ok. La responsabilidad la puede asumir cualquiera, pero tiene que no existir ni en ese municipio o en ese distrito o en un municipio aledaño. Si hay uno en un aledaño, es preferible que lo traslade al aledaño. Pero si no hay ni en este ni en el aledaño, entonces lo puede adelantar o el juez municipal o el juez promiscuo de familia. Ok, mis niños, mañana 4 de la tarde nos vemos y vamos a adelantar otro procesito. Yo creo que terminamos ahí dos cositas que, pues no, yo creo que ahí ya termina infancia y adolescencia. Ahí ya termina infancia y adolescencia. Entonces yo creo que mañana tomaríamos otro temita que puede ser código penal y código de procedimiento penal, métodos de indagación e investigación, ¿vale? De eso me enseñan ustedes a mí. Ese tema casi que ni deberíamos verlo, porque ustedes lo conocen al dedillo. ¿Vale? Listo, profe, listo. Señor. Listo, listo. Muchísimas gracias. Ok, profe. muchísimas gracias a ustedes también. Juiciosos, se me portan bien. Que tengan buena tarde. Igualmente, profe. Yo, profe, que disfruten Gracias, con su... profesor, muy amable. Dios lo bendiga. Ok. Amén. Igualmente un abrazo, que estén bien. Gracias, profe. Bueno, muchachos, muchas gracias por la conexión. Mañana, entonces, a la misma hora y por el mismo canal. Mi mayor, no sé si tenga alguna observación. No, Juancho, como siempre, darle las gracias al profe por la ilustración del día de hoy y quedamos pendientes para el día de mañana nuevamente a las 16. Gracias, Juancho. Bueno, muchas gracias, mi mayor. A todos, muy buena tarde. Dios los bendiga. Muchas gracias. Listo, mi mayor. 5458, mi mayor Chaparro. Dios le bendiga también, señor. 58, mi mayor, muchas gracias. 54, mi mayor 58, muy amable. Dios lo bendiga. 1, 2, 3.